se hacía culto en la casa de mi padre. Ahí estaba la obra. Pero llegó de un joven que fue a trabajar a los minerales. Un nieto de mi padre, porque mi padre fue viudo y tuvo 2 hijos mayores que están en paz descanso. Este joven fue a los minerales a trabajar porque había pobreza y quiso andar bien vestido, con plata. ¿Quién no quiere tener plata? Pero allá le salió al encuentro el Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegó bien vestido, pero traía algo en su corazón, más que el oro, más que la plata. Amén. Él llegó con el Evangelio y cuenta mi madre que hizo un culto, juntó a sus abuelos, sus tíos, y le hizo una predicación de este Evangelio, de este mismo que estamos aquí. Y dice que mi madre hubo un calor inmenso, el Espíritu Santo ahí, y había un vecino que vino a conseguir una herramienta, no resistió, tuvo que irse, estaba afuera, está escuchando. No resistió, y después llegó él también al Evangelio acá y testificaba él. Gloria a Dios. Que el Evangelio es un gran poder de Dios, que transforma y cambia la vida del ser humano, y que no hay religión que le iguale. Amén. Solo el poder de Dios. Y ahí está el Evangelio, hermano, que hacían cultos ahí. Y cuando tuve conocimiento, había un pastor que administraba, el pastor Moisés Beltrán. Él llegó administrando la obra ahí en ese lugar. En ese tiempo no se tocaba instrumento, hermano. Había en el corazón de los cristianos, incluso, de que la guitarra era instrumento satánico. Pero este pastor llegó con instrumentos. Pastor Moisés. Sus hijos todos tocaban instrumentos. Y ahí estuve yo, hermano. Tuve la bendición porque estos pastores venían siempre a visitar ahí el local, que mi papá daba ahí una pieza ahí, porque era el monte de un lugar donde se iban a congregar. Llegaban y predicaban allí en el acto de mañana. Antes se andaban de pies nada más. Los sábados llegaban con las 3, las 4 por ahí y predicaban allí, se sabía que venían los hermanos. Mi papá fue un hombre que apoyó una obra. Cuando predicaban, mandaba a buscar las ovejas y les mataban por dentro. Pastor Moisés Beltrán. Al otro día era el culto y tuve esa bendición de niño de irlos a dejar en carreta por allá por donde vive el hermano Juan Mariví. Por ahí llevaba una carretada de hermano. Tendría unos 10 años. Y así llegó el Evangelio. Yo recuerdo que estaban niños chicos, se hacían cultos, y mis hermanas mayores ahí llorando, y yo no sabía
sabía por qué. No entendía, pero era el poder del Espíritu Santo. No había instrumento, no había nada, pero estaba la gloria de Dios ahí. Después mi hermano estaba a cargo, mi hermano Gallardo Malillo, y había una de estas bocinas y se trabajaba güeyes nada más, y en la tarde largaban los güeyes los días jueves, me recuerdo, y iba ahí, hay un altito al lado de la casa aquí de mi padre, y predicaba en la tarde, oscureciéndose ahí. Después el hermano Zúñiga llegó con el Evangelio también de un sanatorio donde fue sanado por el Señor, y él contaba que la voz esa llegaba ya antes que él lo operara. Llegaba ya la voz y decía a la gente allá en Yayauquén: Marío es brujo, decía. Grita en las noches. Era el Evangelio, hermano, que ahora está establecido allá también. Dios lo bendiga, hermano, y lo bendiga. Lo fortalezca, lo dé fuerza. Hoy la hora. Y después la obra fue trasladada, porque siempre pasa así. Porque siempre se deslizan, y fue trasladada a otro lugar. Y este es, a ver, el cuarto lugar que está ahora aquí. Y mi vida no fue, yo nací aquí. Me gustaba cantar con mis hermanas. Pero hay un enemigo, no lo quiero nombrar mucho, el Señor lo reprenda. Como a los 15 años salí al mundo, a los placeres de este mundo. Así me conoce mi pastor, comandado. Una vez fui a Itapu, traje mi Itapu, y fui de Avalo. Allá me miró el oficial y pagará. Oh, me arrepiento por dentro y por fuera. Y aún conociendo, pero Dios me estaba esperando. Gloria a Dios. Hasta que llegó el momento que estuve trastornado, con esposa y con hijos, y una mañana me llama. Tuve un momento de lucidez y me recuerda a mi corazón y a mi mente que mi madre oraba por mí. Mi madre lloraba, derramaba su alma por mí y por los hijos. Y llegó ese momento porque esa oración permaneció y permanece. Dios bendiga a las madres que tienen hijos afuera, y Dios bendiga a los jóvenes, permanezcan. No le va a pasar que vayan a salir, porque es sufrimiento grande. A los 37 años Dios me recoge y me lleva a Puente Bellizo. Allá estaba la obra, pero ya estaba caminando ya. Y ahora, no sé cuántos años son, 37 a 78, más de 40, me parece.
ahí me llevó el Señor. Y ahí comencé a caminar en estos santos caminos. Gloria a Dios. No fue fácil porque el Evangelio no es fácil. Amén. Si alguien nos predica que es fácil, no es fácil. Hay que renunciar y dejar tantas cosas. Y de allá fuimos caminando todos esos años, más de 40 años, pero la obra ya estaba allá. No sé cuántos años estaría, pero era una casita, habíamos comenzado en el lugar. Y cuando llegamos allá había un templecito chico. Y llegamos porque Dios nos llamó. Llegaron los hermanos al puente mellizo allá, a la casa, y como la pobreza era grande, yo arranqué. Y de por allá el Señor me volvió. Y el hermano Zúñiga, con su congregación pequeña, se dio cuenta que no era donde cobijamos, y dijo: aquí en este patio vamos a orar. Y lloró, hermano, y yo estaba ahí. Y había una hermana que no pasó por colegio y hizo una oración tan hermosa, tan linda, estaba al lado mío. Y decía yo en mi corazón: ¿cómo esta mujer no conoce letra? Y esta oración tan linda quedó en mi corazón. Gloria a Dios. Y llegamos allá abajo por un hijo. Cuando estaba el pastor Ricardo Fierro. Llegamos a Rulo. Había una junta. Y el hijo era pequeño. Y lo invitaron y fue. Y cuenta que cuando comienza el canto,